Solo escribo poesía. Quizá, quizás ya dije todo lo que tenía que decir. Cumplí con el tiempo que la poesía me dio para sacarle brillo a la loza. Cumplí con mi cupo de palabras de llanto. Hice despecho de la poesía. Y si la poesía me abandonó en la estepa para que aprenda a defenderme, si no hice bien mi trabajo de inventar mentiras, si dejé a la poesía abandonada en el desierto que levantó mi ciudad, abandoné la poesía en la sala de espera de un ministerio, en una sala de parto, si esperaba un médico pero llegó un extirpador, si la poesía me abandonó porque fui mala madre, si la poesía necesita una prueba de amor, ¿cómo convenzo a la poesía de que no fue mi intención ofenderla? ¿Qué tal, gente que lee por gusto? Les he leído uno de los poemas de Cauneus, no sé si lo pronuncie bien, La Sí, está belleza, bien. un poemario de nuestra invitada, Roxana Crisólogo, que está aquí con nosotros desde Finlandia, desde Helsinki. Ujú. Bienvenida, Roxana, un gusto conocerte virtualmente. Un gusto también para mí, Jaime. Gracias por la invitación y un placer estar aquí conversando contigo sobre este nuevo libro. Un nuevo libro, efectivamente, en el que te comentaba, bueno, antes de empezar a grabar, hay algunos temas ahí presentes. Tienen que ver precisamente con, por un lado, está el desarraigo y esto que ya lo habías explicado en otra ocasión, que es este contraste, ¿no? La belleza versus la devastación, ¿no? Es otra manera Sí. de ver la realidad. Y también a propósito de este fragmento que leí, la poesía, las palabras, las posibilidades de poder explicar lo que está sucediendo, ¿no? Y ese gran tema, pues, que cruza o que cruzan todos los poemas, que es el desarraigo, ¿no? Tú comentabas, bueno, eres doblemente migrante. Primero lo fuiste en Lima, con tu familia que venía de Cajamarca, y ahora en Helsinki, donde también ha sido un proceso, e imagino que lo sigue siendo, ¿no? Las mismas palabras, la misma visión de la realidad, pero eso simplemente para ir introduciéndonos en este poemario. Y quería empezar comentando cómo surge este poemario y cómo lo fuiste construyendo. Bueno, este poemario surge de los diarios de viaje. Yo soy una lectura así voraz de diarios de viaje, ¿no? Y cuando por cosas de la vida me tocó estar en África, luego visitar el Medio Oriente, pensé que tengo que empezar a llevar un diario de viaje, porque antes pensaba, es lo mismo dando vueltas en Latinoamérica, muchas historias se repiten de una u otra manera, es la misma versión del mismo error, de la misma injusticia, de las mismas demandas y exigencias del pueblo latinoamericano, pero cuando ya estuve en otras latitudes, y no te hablo de Europa, porque en Europa también hay algunas cosas que pueden tener cierta similitud con, porque es occidental, ¿no? El mundo occidental, Latinoamérica es occidental, pero cuando ya pisé África o Medio Oriente me di cuenta que estamos hablando de otros mundos, ¿no? Entonces comencé a llevar un diario de viaje y muchos de estos poemas son lo que quedó de historias, de relatos truncos, porque al comienzo yo pensé hacer como un libro de relatos o unas crónicas de viaje y finalmente la poesía venció, ¿no? La poesía me dijo, no, tienes que escribir poesía. Entonces, lo fui, digamos, enmarcando todo en ese ritmo, ¿no? De poesía, pero las historias estaban ahí ya recopiladas, ¿no? Entonces, siempre me gusta decir que este libro surge de la realidad y aquí no hay nada que yo haya inventado, inclusive hay frases que exactamente me dijeron cuando dialogo con gente en ese tránsito transoceánico. Hay frases que yo las copié tal y como me las dijeron, ¿no? Y creo que para mí esa fue una manera de hacer hablar a la poesía. Decía, ¿cómo habla la poesía, no? Hay mucha poesía que ya no me dice nada, entonces empecé a buscar la poesía en esa devastación, ¿no? En esas voces que están por ahí, que nadie las escucha, más allá de, bueno, de la posición que yo tengo en la vida, yo soy una
mujer de izquierda, entonces siempre estoy, digamos, mirando las cosas desde esa perspectiva, pero más allá de eso, para mí era muy importante y es todavía agarrar esas palabras vivas, ¿no? Porque me parece que ahí hay mucha carne que explotar y por ahí quizá viene esta poesía post-pandémica del futuro, ¿no? De agarrar esa, de aferrarme a esa vida. Muy interesante el origen de Kauneus, ¿no? Porque iba a ser, como tú dices, una bitácora de viaje o una Sí. crónica, porque el estilo de tu poesía efectivamente tiene este vuelo narrativo de crónica incluso, Sí. y es- quizás podríamos hablar de tu poesía anterior, pero no está presente esta manera de ver, ¿no? Mis hermanas y yo venimos por un plato de comida revuelta y refrita como la historia del Perú, ¿no? Ahí es también esta reflexión, esta mirada. Y cómo fue el proceso para esas anotaciones, ir ordenándolas, dividiéndolas, porque para quienes todavía no han podido leer Kauneus, son 4 secciones, ¿no? La primera, ella; la segunda, señales de humo; la tercera, postales; y la tercera, la belleza, de donde extraje este fragmento Ujú, que les leí, ¿no? Y que va como rematando al final y haciendo este resumen, ¿no? En uno de los últimos versos, ¿no? Inmigrantes en su propia patria, ¿no? Que es ujú. que es lo que recoges. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo fue este proceso de ir convirtiendo estas anotaciones? ¿Cómo se trabaja esto? Sí. Bueno, primero yo pensé que iba a ser como una historia, algo ininterrumpido, ¿no? Pero veía que según las geografías, según las culturas y sobre todo eso, yo soy muy curiosa de otras culturas y siempre he pensado que esa curiosidad me ha permitido conocer más todo este intríngulis que es el Perú, toda esta confusión, toda esta cosa revuelta y refrita que es el Perú, ¿no? Como un plato de chifa. Cuando, cuando me imaginé eso, yo pensé, esto puede ser demasiado grotesco y de mal gusto, pero sinceramente me pareció que eso era el Perú, ¿no? Entonces, cuando empiezo a tejer estas historias y que también tienen que ver con mi ritmo de viajes o idas y vueltas, regresos, o que me acordé de Palestina, me recordé de estos vendedores que están ahí siempre ofreciendo artesanías, cositas y que son, bueno, que llegan embaucados, muchas veces traficados desde África, ¿no? De Nigeria, Senegal, cruzan el Mediterráneo y llegan con suerte vivos, ¿no? Entonces, yo iba siguiéndome por la cuestión intuitiva de las voces, ¿no? Pues quizás soy un poco esquizofrénica y entonces siempre están las voces ahí hablando y más o menos quise tejer como un canto coral, ¿no? Como cierto coro, soy muy admiradora. Cuando empecé a escribir este libro, yo decía, ¿cómo me gustaría escribir un canto coral a Tupac Amaru, así como ese gran poema así fundacional, ¿no? Que creo que lo aprendemos en el colegio de chiquitos Sí, de y se queda Alejandro en la Romualdo. cabeza. Sí, Romualdo, y entonces para mí es un poema tan tremendo, tan importante, y entonces dije coros, ¿no? Gente que viene, se atraviesa la calle, te volteas, está otro y viene así, ¿no? Que podría en sí haber sido la estructura de una mini novela o de, no sé, de una serie de relatos, pero terminó siendo poesía, ¿no? Porque finalmente pues la poesía impuso sus palabras y las palabras tomaron el poder, ¿no? Entonces, como que es lo que yo digo ahí, que finalmente lo que se impuso ahí, ¿no? Entonces, para mí también fue como una experiencia vital muy intensa esto de escribir en esta lucha de querer hacer narrativa, pero me sale poesía. Ujú. Y a propósito de las palabras, ¿no? Lo decía también al inicio, hay esta, no sé si incredulidad, sino quizás desconfianza o quizás conciencia de las limitaciones de las palabras, quizás sea un poco Sí. más preciso decirlo, ¿no? Por ejemplo, dices, las palabras que jamás podré decir son las que me murmuran los que se acaban de sentar, ocupan el lugar de los otros. Y, no, y sigue.
Y ese es un tema que cruza este poemario, ¿no? Las posibilidades de las palabras. Quizás tiene que ver con algo que es respecto a la poesía, que es todo tal está reflejado como querías, pero aún así las palabras no alcanzan. ¿Cómo ves esta reflexión? Mira, yo lo veo más, como te digo, como todo parte de mi realidad concreta. Mira, yo vivo en un país donde se hablan dos idiomas oficiales, ¿no? Pero además, cuando sales a la calle, te cruzas con gente que habla ruso, que habla árabe, que habla persa, que habla Burma, Urdu, no sé, ahora con estas crisis de refugiados llega y va gente, entonces antes no era así, ¿no? Entonces, siempre estoy enfrentada a esta cuestión de qué significa esto. Todo el tiempo mi cabeza está moviéndose en el ritmo de la traducción, ¿no? Y tratando de encontrar puentes para poder, y a veces mi inglés es pésimo, utilizando un inglés así muy básico, inglés de teléfono o algo así, ¿no? Para poder entender a la gente, ¿no? Entonces esto conectado con esta experiencia de vivir, de crecer en una familia de inmigrantes, ¿no? Donde las palabras iniciales son esas palabras de la madre que dice, este es mi shulquita, esto es shulal, esto es un millo, muchas palabras, ¿no? Entonces, que tú decías, bueno, y entonces yo, una niña muy estudiosa de la literatura, de la lengua peruana, ahí en el colegio, viendo, pero esas palabras no están en el diccionario, ¿dónde están esas palabras, no? Entonces, esas son las palabras que se pierden, esos significados, y entonces, para una niña, y eso yo lo tengo muy presente en varios poemas, es que me faltan palabras o me faltan cosas o no están las palabras que expresan esas cosas quizá perdidas, ¿no? Entonces hay como una angustia sobre eso porque uno pues se aferra a esos momentos así hermosos, ¿no? Ahora, esa misma sensación de desamparo la he sentido acá, ¿no? Cuando trato de explicar en mis palabras, y eso que el español, pues es un idioma, pues que mucha gente le gusta, lo traducen y todo, también encontré sentirme así incapaz de poder expresar de la misma manera por ejemplo, en finés, ¿no? Por eso yo no puedo, jamás, siempre digo que jamás voy a escribir en finés, ni en sueco, ni en inglés, siempre va a tener que ser en ese español que aprendí, pero siempre extrañando, ¿no? Esas palabras ahí que quedaron en el aire, ¿no? Y no sé a qué idioma pertenece, porque tampoco no son quechua, ¿no? Mi familia viene de Cajamarca, pues vienen de muy arriba, ¿no? De cosas así muy, quizás dejadas de lado, olvidadas, y que a mí no me gustaría que se olviden, ¿no? Aunque quizás ya se olvidaron. Roxana, si me permite, vamos a retroceder un poco me gustaría también conocer cómo ha sido tu acercamiento a la poesía. Vamos a ir tratando de armar la historia. Sí, En primer lugar, bueno, vives fuera del Perú desde 1996. Tu primer poemario, Abajo sobre el cielo, es de 1999, pero estuviste muy vinculada y escribiendo poesía desde mucho antes. De hecho, sí, 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 ¿no? Formaste parte de este grupo poético Noble Caterva a inicios de los 90, ¿no? sí. Estudiaste comunicación, literatura en San Marcos, derecho en Villarreal. Y la pregunta era, ¿cómo surge tu acercamiento a la poesía? A veces se habla mucho sobre una suerte de llamado, de predestinación. ¿Cómo es que tú te acercas a la poesía? Bueno, yo me acerco a la poesía justamente porque yo quería contar, era una niña muy curiosa, entonces siempre me gusta ponerme en este espacio de niñez, porque creo que es el espacio así más así intenso, más puro, de que todo, como que todo cobra vida, ¿no? Cobra una vida muy intensa. Entonces yo veía que pasaban muchísimas cosas en la casa, ¿no? Con mi mamá, con mi familia que iba y venía, y de pronto comienzan a venir más, la música, yo he vivido toda esa época cuando pues surge la chicha, Ujú, cuando la euforia de la poesía escrita por los migrantes, ¿no? Hora Cero, luego la poesía escrita por mujeres en los 80. Entonces yo he pasado todas esas etapas
y desde mi posición, pues veía que sucedían muchísimas cosas, ¿no? Y decía, ah, carambas, ¿no? Y en los 90 decía, no, en los 90 debido a la situación política que vivíamos, pues y especialmente, bueno, ya de este primer gobierno de Alan García, luego que continúa el oscurantismo en la época de Fujimori, ¿no? Y que se agudiza con el autogolpe. Entonces, como que no tenías mucha energía o sea, como que estaba muy pesimista y inclusive la poesía iba por esos lados. Entonces yo decía, pues, ¿dónde está esa euforia, ¿no? De que llego para triunfar, ¿no? Voy a conquistar la capital, ¿no? Voy a musicalizar y colorizar todo este desierto áspero y monótono, ¿no? E insípido, que es el desierto de Lima, ¿no? Yo vivía en San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, para mí los 90 fue una etapa nefasta. A mí no me gusta, a veces ni me gusta hablar, es como si fuera un hueco en mi vida. A veces pienso que es un hueco en mi vida, es como un forado, ¿no? Un tubo por la que se fueron muchas cosas buenas y que realmente uno vuelve a la vida en el 2000, ¿no? Esa sensación fea, ¿no? Pero a mí me tocó escribir poesía y entonces escribía varias cosas, ¿no? Entonces ya cuando se acerca, cuando finaliza la era Fujimori, yo digo, bueno, ahora voy a sacar Abajo sobre el cielo, que no es un poemario, digamos, que fue prácticamente una reunión de varios poemarios, ¿no? Porque siempre escribo un montón y termino reduciéndolo porque escribo el mismo poema, creo 3, 4 veces, entonces tengo que digamos que sumarizar, tengo que hacer como algo más conciso, ¿no? Y tengo que depurar y todo eso. Entonces, ese proceso es largo. Entonces, para mí fue el momento correcto en que publico ese primer libro. No lo hubiera podido publicar antes porque creo que, como yo era tan optimista, creo que estaba fuera de tiempo. Ese poemario no caía para los poemarios de inicios. Era como que, ¿qué cosa? Está viviendo otro Perú que no es, ¿no? Pero yo estaba esperando que haya un cambio, ¿no? Para salir, ¿no? Y volviendo a tu pregunta más exacta, pues yo quería contar, ¿no? Yo quería contar eso, simplemente, ¿no? Que en el Perú a veces es un privilegio poder contar, ¿no? ¿Y tú recuerdas cuando escribiste el primer poema y si ya tenías conciencia de que esto era poesía o cómo tendría que estar escrito para que sea poesía? Lo que pasa es que, bueno, cuando yo empiezo a escribir poesía, yo había leído a los de Hora Cero, era el único libro que mi papá tenía en la casa, entonces para mí fue como, y algún libro de Watanabe, creo que algún de familia, el primer libro, entonces para mí era como la fascinación de la poesía, por alguna razón yo leía estos libros primero, obviamente Vallejo en el colegio, Canto Coral, Romualdo, que lo lees y lo recitas en el colegio, pero no había leído poetas mujeres, no sabía Blanca Varela, por ahí, ¿no? Pero ya un poco más adulta, ¿no? Llegó, pero cuando yo ingreso a la San Marcos, yo ingreso a la universidad y la universidad está cerrada. Todo el 84 estuvo cerrada por los problemas políticos de ese entonces, la guerra interna, Sendero corría los policías y bueno, luego era el ejército, entonces no se podía estudiar. Entonces prácticamente yo tenía una formación muy autodidacta, me iba a la Villarreal, digo, ahora voy a estudiar Derecho, luego regresaba a San Marcos, otra vez la cerraban. Entonces, pero yo mantenía un contacto bastante estrecho con las lecturas que, que se con las que me conecté desde esta niñez, adolescencia, ¿no? Entonces más o menos yo decía, yo quiero escribir un poema como Juan Ramírez Ruiz, o yo quiero escribir como Jorge Pimentel, cómo me gusta Verástegui, digamos que eran esos modelos que una joven, ¿no? Y además en esa época era la poesía joven, ¿no? Entonces, digamos que para mí era muy claro
eso, qué modelos, ¿no? Yo quería seguir luego, ya conozco Carmen Ollé, luego conozco Blanca Varela, pero tampoco en ese entonces habían tantas poetas mujeres que digamos, que tenían libros, seguramente tenían, pero no lo conocíamos tanto como ahora, ¿no? Que hay un batallón de escritoras, pero de primer nivel, ¿no? Así Pero es. así fue, ¿no? Y bueno, hay que reconocer esa formación, ¿no? Muy interesante el recorrido porque es como que reconocer esas primeras influencias, ¿no? Esos ecos ahí Sí, que de las lecturas. sí, sí, sí. Y hay un poema en Ludi Sí, D, de 2006, que empieza, ¿no? Yo era una niña, mi primer poema retumbaba en las orejas de mis vecinos como un vendedor callejero. Todo lo que no sirve se extiende sobre la lengua amplia y puntiaguda de la tarde, ¿no? Esta me acordaba, porque estuve repasando, revisando algunos de tus poemas cuando hablabas de hora cero, de la calle, claro, de... eran las vecinas, esas son las vecinas. Mi mamá barre, está riendo y están las vecinas hablando, 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 cacareando. Ese es un ruido intenso y bueno, que para mí de ahí viene la poesía, ¿no? De la gente, ¿no? ¿Y cómo empiezas luego ya, no sé si es que escribir sistemáticamente, pero cómo es que ya empiezas a crear poemas? Si estos surgen a partir de, hablabas hace un momento, bueno, de Kauneus, eran las anotaciones, porque ya llevabas, no sé desde cuándo, un diario, tenías anotaciones, pero ¿cómo es que empiezas luego ya a escribir poesía o a distinguir, ¿no? Esta idea o esta imagen es susceptible de convertirse en un poema. Yo, como te dije, siempre he sido autodidacta, ¿no? Y yo lo he hecho intuitivamente y solamente me he guiado de las lecturas, de los libros. Yo soy, como repito, de una generación que tenía la universidad cerrada todo el tiempo, ¿no? Yo Ujú. estudié en una universidad pública, en Villarreal pasaba mucho menos, pero en San Marcos, donde se supone, yo me cambié de comunicación social a literatura y fue peor, ¿no? Porque además en el salón éramos ocho personas, uno de ellos había muerto de alguna manera conectada con la guerra interna, y luego, bueno, éramos, no sé, a veces 5, 3, y luego no había nadie, y entonces fue como, bueno, dije, pues escribo poesía, será pues en soledad, eh, guiada por mis propios libros, y yo misma pues decidiré si es poesía o no, ¿no? Además, en esas épocas no había mucho, tú no veías tantas mujeres, especialmente en los 90, pues prácticamente no se ven mujeres, muy pocas, ¿no? Que están, digamos, publicando mucho en revistas y todo eso. Y yo no venía de una escuela de literatura, pero prácticamente pues estaba sentada ahí y luego ya no había clases, entonces lo que terminé fue derecho, ¿no? Entonces todo era como tan anómalo, tan deforme, pero claro, yo estaba en la línea que tengo que seguir escribiendo poesía y bueno, pues tampoco le escuchaba lo que me decían. También me han dicho lo que tú escribes no es poesía, a mí no me importaba, ¿no? Yo decía, bueno, yo sigo, ¿no? Y además nadie me va a decir ni me va a corregir la ortografía, como digo en un poema ahí, Así ¿no? es. Cuando me corrigen la ortografía me dicen, así no se dice, así no se escribe, que esto no, de esto no se habla, y entonces yo digo, bueno, si quiero hablar de cosas políticas más duras, pues es una decisión mía, nada más, ¿no? Me voy a agarrar de lo que acabas de decir hace un momentito, que decías aquello, ¿no? Aquello que yo sé que es poesía. ¿Y tú cómo distingues esto? Si quieres, bueno, estoy poniéndote de repente un poco en aprietos porque me gustaría que cuentes cómo vas construyendo el poema, ¿no? ¿Cómo distingues que esto es poesía y acaso qué es lo que vas trabajando, afinando en la revisión de tus primeros poemas o de estos primeros bocetos? No sé cómo trabajas tú. Bueno, ¿cómo lo voy trabajando? Con el oído, mucho tiene que ver el oído y luego la intensidad, ¿no? Eh, eh, Aparentemente soy muy descriptiva, pero no necesariamente, ¿no? Entonces trato de trabajar también todos esos espacios medios caóticos,
¿no? Donde no se sabe, porque yo no quiero dar ningún consejo moral en el, en el poema, ni quiero tampoco tener imágenes costumbristas o de postal ahí, no, más bien me estoy burlando de los poemas postal, me burlo Ujú, mucho ahí de los poemas postales o de los poemas bonitos, por eso siempre digo que me gusta ensuciar la poesía, me gusta crear mi propia idea de lo que es, ¿no? Poesía, y que creo que no existe una sola idea, ni tampoco uno puede definirla, sino quizá puede ser hasta, podría decir, pues me atrevería a decir un canto personal, ¿no? ¿Sí? Un canto personal que suene y retruene, que incomode también, pero que finalmente te agrade, ¿no? Porque hay algo que decir que no es claro qué cosa es lo que dice también, ¿no? Trato de no ser tan obvia, ¿no? Aunque mi tendencia es ser muy obvia y mucho de denuncia, ujú, pero no descarto digamos, el panfleto, ¿no? No descarto el ujú. panfleto y me gusta meterlo ahí como, digo, para que no se olviden que el panfleto existe, ahí está, ¿no? Que no me olvide que las demandas existen, que el mercado, entonces, ¡pac!, ahí lo meto porque ahí finalmente, ahí se deciden muchas cosas, ¿no? Y claro, para muchos eso no es el terreno de la poesía, pero bueno, ese es mi canto personal, lo que para mí es poesía, ¿no? Eso que has dicho de me gusta ensuciar la poesía, que puede ser llenar de voces, como hablabas de un canto coral en Caunius, este sonido, estas voces de las vecinas en este poema que leí, eh, es también, ¿no? Apropiarte un poco. La poesía también no puede, o puede escapar, mejor dicho, de formas convencionales, ¿no? Por supuesto, y ahora más, y más ahora en siempre me gusta hablar de este mundo post-pandémico, que Mm, uno ha tenido tanto tiempo para leer, me he leído tantos poemarios en PDF o en formato ISO, o no sé, diferentes formatos online, no sé si está mal decirlo, pero quizás hasta todo es poesía, ¿no? He leído poesía sonora, poesía gráfica, hacen cómics con poesía, mucha videopoesía, muchísima, ¿no? Muchísimo audio también, experimentación y todo, ¿no? En sí, en Finlandia, además de escribir poesía, siempre he participado en colectivos, bueno, participo en un colectivo con artistas visuales y de sonido, y bueno, hacemos siempre ese tipo digamos, de piezas, ¿no? Artefactos así artísticos. En Perú nunca lo he hecho, pero bueno, eso hacemos mucho acá porque estamos en esa onda de mezclar, ¿no? Lo que llaman el artefacto multidisciplinario, ¿no? Y sí. sí, sí, Es mucho más difícil encontrar talleres de poesía, ¿no? Los ha habido, legendarios en San Marcos, hay algunos que se dictan, pero son muy pocos respecto a los talleres de narrativa. Tú sí. si dictaras, por decirlo así, estoy poniéndote un caso supuesto, un taller de poesía, ¿qué consejo le darías a un joven o a una joven poeta que recién está escribiendo poesía? Bueno, yo le diría que escriba un diario, ¿no? Un diario así sin tapujos, ¿no? Si quiere quejarse de que no le alcanza el dinero para, no sé, para el pasaje, si tiene hambre, si quiere comer un pan con palta, si le gusta, no sé, cuando los gatos caminan por el techo, no sé, inclusive imágenes así como, no sé, pueriles, ¿no? Yo creo que anotar todo eso, esos instantes, yo creo que ahí en la vida misma encuentras ese brillo, ¿no? Esa cosa mágica que es como el pie para apretar el acelerador e ir así muy rápido, ¿no? Porque cuando escribes es como que te vas contra una pared, ¿no? Y puede empezar sobre cualquier situación de la vida, ¿no? Realmente creo, ¿no? La mamá con la escoba, no sé,
una conversación con un taxista que te lleva a Palestina. O sea, yo creo que finalmente cualquier hecho de la vida podría dar pie para poesía, ¿no? Pero hay que registrarlo, ¿no? Hay que registrarlo. Y uno cuando vuelve a eso es que de repente ahí encuentra, ¿no? Ahí se reconecta con ese momento y ahí puede fluir algo. Yo creo que eso de pensar mucho, digo, bueno, ahora voy a escribir un poema sobre la paz, ¿no? No creo en eso. Al menos a mí no me funciona, ¿no? Cosas así muy abstractas, quizá porque tampoco yo no estudié literatura, no estoy en talleres, eso no, mi vida no me permitió esas experiencias. Entonces he sido más autodidacta, ¿no? Y viajera. Entonces, como viajera estás con tu libreta, ¿no? Tu libreta manda. Entonces, y tu emoción. Entonces, por ahí quizás iría mi consejo, ¿no? Gracias, sí, me parece muy importante escucharlo ya de alguien como tú que ya viene trabajando, viene escribiendo poesía, ya como comentábamos al inicio, pues desde los 90 o acaso antes, ¿no? Sí, Quizás mucho más en los 90. Ujú. Vamos a pasar a otro momento. Este de aquí es como un test así chiquitito para responder en breve. ¿Cuál es tu lugar favorito para leer, Roxana? Para leer me gusta leer en mi cama. Sí, un buen lugar. Y cuando lees, tomas notas, colocas post-its, ¿cómo Sí, lees? sí, a mí me cuesta mucho ahora con los libros electrónicos porque no se puede, bueno, no necesito la tablet que mi hija se la llevó, pero no puedo anotar, ¿no? Con los libros me encanta porque puedo anotar, poner cosas y me encanta anotar, sí. Y luego vuelvo a esas anotaciones, ¿no? Que abren puertas, ¿no? Leer te abre puertas. Sí. Y en tu biblioteca, ¿qué género predomina más? ¿La poesía acaso? Mm, ahora tengo más poesía, pero solía tener más narrativa, pero como cuando tú vives, bueno, no vives en un país que no es tu país, ¿no? Entonces a veces tienes que mudarte y todo eso, y aquí las mudanzas no son que viene toda tu familia y te ayuda a mudar, ¿no? Aquí tú tienes que cargar tus cajas, ¿no? Y acá también en este tipo de sociedad finlandesa donde no, donde la cuestión de que uno es autosuficiente, yo cargo mis cajas, yo cargo mi silla y mi mesa, ¿no? Entonces me tuve que deshacer de muchísimos libros. Todo el mundo me decía, no te vamos a ayudar porque es demasiado. Así que me he quedado con una biblioteca mínima de poesía, ¿no? Lo que no, por nada del mundo me quiero deshacer, ¿no? Libros que no, digo, no, eso no voy a transar, no me voy a deshacer de esos libros, pero igual siempre es problemático, ¿no? Porque hay que cargar esas cosas, sí. ¿Y de qué autor o autora tienes más libros o acaso la obra completa? Bueno, tengo Watanabe, tengo Montalbetti, tengo Carmen Ollé, tengo Varela, tengo Victoria Guerrero, tengo Teresa Cabrera, tengo Violeta Barrientos, tengo Arguedas, Mm. tengo ¿no? Tengo los libros que me dicen, ay, son muy grandes y bueno, no sé, tengo Miguel y Delfonso, de los peruanos, y bueno, de poesía, Adrienne Rich, Sharon Ott, Carson. Mm. Tengo los de Hora Cero, indudablemente, ¿no? Verástegui, ¿no? Mis favoritos. Tengo el libro de Valeria también, y a ver, Valeria Román. de Valeria Román Marroquín. Me Ujú. gusta mucho también su trabajo. Y tengo muchas traducciones de poetas rusos en Ujú. español y ruso, y así muchas traducciones. General Sí. Silvia Plath, Mm. y bueno, eso, ¿no? Y en electrónico tengo las nuevas autoras del gótico andino, ¿no? Que me volví Mm. fanática del gótico Mónica andino. Ojeda. Hoy sí, me he vuelto fanática de todas, de las ecuatorianas, Mm. especialmente. Me gustan muchísimo, me parecen así algo, pero no sé, el boom, yo de verdad no pasa nada conmigo, no Mm. sé.
Roxana, y un clásico que no hayas podido terminar de leer, una obra clásica. Una obra clásica, uy, ¿qué habrá sido, no? Yo me acuerdo que en la universidad, cuando estaba en San Marcos, nos hacían leer El Cid Campeador. Ujú. Oye, a mí me daba tanta pereza leer El Cid Campeador, y el profesor, y Alberto Pérez, me acuerdo, decía, no, tienen que leer El Cid Campeador. No, ¿era él o era otro? No me acuerdo. Y nos escapábamos porque cerraban la universidad y ya nos salvábamos del Cid Campeador. Pero había que regresar. El Cid Campeador estaba ahí. No, no, por favor. Y bueno, así, ¿no? Creo que sí, era gracioso eso del Cid Campeador. Yo decía que me daba pereza terminar de leerlo. Y decía, no. Y luego vino los cursos de literatura que he hecho a 1 y 2. Y dije, sí me parecía más lindo. Los dioses siempre de Guarrochiri. Eso es lo que tengo ahí también. Y es que para mí fue como que se abrió otra gran puerta así en el mundo, ¿no? Me Y, gustó final, muchísimo. y finalmente, para cerrar el estilo pues, de leer por gusto, quisiera que nos hables de 5 libros favoritos, 5 libros que para ti sean muy importantes y que puedas hablar brevemente de cada uno. Bueno, hoy, ¿qué te puedo decir? Es que es bien difícil decir de los libros favoritos, ¿no? Yo tengo aquí las obras completas de Adrienne Rich, que es mi poeta favorita, una poeta de Estados Unidos. Sharon Olds también, que no recuerdo el nombre del libro ahora, que, bueno, ambas poetas me parecen fascinantes, al igual que Carson también, pero no recuerdo los nombres ahora de los libros. Nunca recuerdo nombres de libros, ¿no? Me gusta mucho Noche de Adrenalina, que para mí es un libro así también como que algo cambia en la poesía cuando sale a la luz ese libro. Me encanta. Es un libro que me gusta volver muchísimo. Sí, a ver, ahora estoy fascinada con Las voladoras de Mónica Ojeda, que estoy así que ya no puedo parar con todas estas autoras, que hay otras más, que sí las recomiendo, realmente que deben de leerlas, y siempre me voy a olvidar de alguien más. También tengo las obras completas de Watanabe que me parecen maravillosas, ¿no? Es así, bueno, cuando lo leo siento que también es un poco la historia de mis padres, ¿no? Que vienen del norte, de ahí, ¿no? Y todos sus escenarios, la mamá con los cuyes, la muerte, así, ¿no? Yo siempre, así a sufrir, con esos poemas tan hermosos. Y sí, no sé si ya dije 5. Sí, sí, ya he Puede ser anotado ahí Adrián Rich y con, ¿no? Y Anne luego acá, Carson, sí, sí, mucha sí, Sharon adrenalina. Olds y esto. Sí, Sharon Olson, ¿no? sí, Sharon Olds. Roxana, muchas gracias por esta conversación a propósito pues de Caunius, la belleza. Veo que ha ido difundiéndose muy bien, que has ido conversando en otros espacios, así que felicitaciones y estamos conversando en una nueva oportunidad. Te agradezco mucho el tiempo para poder conversar virtualmente. Gracias, Jaime. Suerte por ahí. Gracias también a quienes han seguido la entrevista y nos vemos hasta una siguiente oportunidad.